Bienvenidos a todos. Reanudamos las sesiones generales de enfermería, los jueves enfermeros, y comenzamos este nuevo ciclo con el manejo práctico de anticoagulantes dirigido sobre todo al personal de enfermería. Sonia Herrero y Estefanía Cabello, de la sección de coagulación de hematología del hospital, nos van a hablar de particularidades en el manejo de los anticoagulantes, sobre todo temas muy prácticos que nos hacen surgir en el trabajo del día a día muchas dudas y muchas cuestiones que a veces afectan directamente a la seguridad de los pacientes y a su tratamiento. Y nada más, doy paso a Sonia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Esta es la tercera ocasión que nos acercamos a la enfermería desde el servicio de coagulación. Las dos primeras ocasiones fue para hablar de hemofilia y en esta ocasión es para hablar de anticoagulación, que desde luego llega a una población mucho mayor y es un problema más habitual. Y para ello pues contamos con la ayuda de nuestra ATS, que es Estefanía, que se nos ha animado a contar lo que es su día a día en la sección de coagulación. Yo voy a dar un pequeño apunte sobre lo que es la coagulación, que siempre es un poco ardua porque se nos olvida enseguida una vez que lo vemos, pero bueno, para recordarla, y luego posteriormente os hablará Estefanía de su día a día, y luego al final me despediré con una pequeña nota sobre los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, como sabéis, la hemostasia, es decir, el poder tener un equilibrio entre la coagulación y el flujo, por decirlo así, necesita de una serie de factores. Por un lado está la hemostasia primaria, donde principalmente son las células endoteliales, las células de los vasos y las plaquetas, donde van a actuar, y en un segundo paso entraría lo que es los factores de coagulación, donde luego nos vamos a detener un poquito más. Y todo eso es lo que es conforma lo que es la coagulación, para dar lugar a un tapón de fibrina soluble que sea válido. Pero lógicamente, una vez que tenemos ese tapón, también necesitamos romper ese tapón. Tiene que haber un equilibrio entre la formación y, por supuesto, la disolución de ese tapón. Y para ello es importante el mantenimiento del flujo sanguíneo, es importante que tengamos anticoagulantes, que los tenemos en nuestro organismo, los anticoagulantes naturales, y de un sistema fibrinolítico que nos ayude a romper ese tapón de fibrina ya formado. Como recordatorio, la antigua cascada de la coagulación. Esta imagen la habéis visto muchísimas veces. Es una imagen de la teoría de la coagulación de los años 60, pero que nos sirve muy bien por lo esquemática que es para entender un poquito la coagulación. ¿De acuerdo? En el lado de la izquierda, según estáis mirando, y en rojo pongo lo que con las iniciales TP. TP quiere decir tiempo de protombina. ¿De acuerdo? Y ¿qué es lo que nos da la medida del tiempo de protombina, o qué factores de coagulación tenemos que interactúan para darnos lugar al tiempo de protombina? Pues sobre todo medimos la actividad del factor 7, que es el único factor que tenemos ahí en esa vía extrínseca únicamente. Y, por otro lado, medimos todos aquellos factores que van por debajo de esta primera reacción, que son el factor 10, 5 y 2, hasta que finalmente formamos la fibrina. Es decir, que cuando nosotros damos información del tiempo de protombina, damos información de la vía extrínseca, pero también de lo que llamamos la vía común. Es decir, medimos el factor 7 de la vía extrínseca y toda la vía común, el 2, el 5 y el 10, hasta esa formación final del tapón de fibrina. A mano derecha, según estamos mirando, tenemos en azul el APTT, que es lo mismo que el tiempo de tromboplastina parcial activado, o que es lo mismo que el tiempo de cefalina. ¿Y aquí qué es lo que medimos? Pues aquí medimos la actividad de otros factores, lo que antiguamente se llamaba la vía intrínseca. Y esa vía intrínseca medimos la actividad de aquellos factores que están implicados en ella, el 12, el 11, el 9 y el 8. Pero también medimos todos aquellos factores de la vía común, donde convergen las dos vías, es decir, el 2, el 5 y el 10, hasta que finalmente se forma el tapón de fibrina. Para ser prácticos, cuando vosotros veis
en la planta una analítica, desde el servicio de coagulación lanzamos esta coagulación básica. Y veis ahí una serie de parámetros, que no son muchos, pero vamos a ayudar a entenderlos. ¿De acuerdo? Cuando nos llega a nosotros un tubo de coagulación, un tubo de citrato habitualmente, pues en el laboratorio lo que hacemos es echar una serie de activadores, dependiendo de lo que a mí me interese, para poder medir los diferentes tiempos de coagulación. Y mido el tiempo que se me tarda en formar ese tapón de fibrina. Por decirlo así, pongo el cronómetro en marcha. Y lo que os damos son resultados en tiempos. Pues efectivamente, el TTPA, o tiempo de tromboplastina parcial al cibado, ¿de acuerdo?, nos va a medir lo que hemos dicho, y veíamos a la derecha en nuestra diapositiva la vía intrínseca. ¿De acuerdo? El TTPA, o tiempo de tromboplastina parcial activado de nuestro paciente, en este caso son 27 segundos. Pero siempre tenemos que tener un control. El control está hecho de plasma de donantes sanos, con coagulaciones normales. Entonces, cuando yo tengo un TTPA muy cercano a mi control, no se me va más allá de 6 segundos mi control, quiere decir que estoy en rango, tengo un tiempo de cefalina o TTPA normal. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones nos podemos encontrar una analítica en que nuestro TTPA está alargado. No voy a entrar en qué patologías son, pero, por ejemplo, nos podríamos encontrar un niño que nos llegara a urgencias, ¿de acuerdo?, con un sangrado en la articulación, un hemartros, y con esta coagulación. Pues inmediatamente podríamos pensar de que este paciente podría tener una hemofilia. Que la hemofilia, ya sabéis, que es el déficit de factor 8 cuando es la hemofilia A, o déficit de factor 9 cuando es la hemofilia B. Pero los hemofílicos tendrían, por ejemplo, esta analítica. También la enfermería con mucha frecuencia lo puede ver en la planta, cuando a lo mejor sacan analítica de un catéter, ¿de acuerdo?, que está heparinizado. También nos daría un resultado muy similar. Pero también en nuestra coagulación damos otros valores. Aquí tenemos el tiempo de protombina, que, como veis, hacemos lo mismo. Medimos el tiempo que tendrá que coagular nuestra muestra echando un reactivo que nos interese. En esta ocasión vemos que nuestro tiempo de protombina está en 3,4 segundos. Está bien, está normal. ¿De acuerdo? Y vemos que también damos la actividad de protombina, que es un 76%. Como veis, son datos que se correlacionan, la actividad con el tiempo. Y bueno, está normal, entre un 70 o 100% es un valor normal. Habitualmente también damos el valor de INR. Ese INR deriva del resultado de nuestro tiempo de protombina. Y con ese INR, sobre todo, lo que medimos es la actividad anticoagulante de los pacientes que están con tratamiento con antivitamina K, que habitualmente aquí en España suele ser el Sintrom. Ahí tenemos una coagulación con un INR normal. Como veis, no está bajo el efecto de ningún anticoagulante. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con una coagulación típica cuando él está tomando Sintrom y está bien anticoagulado. Efectivamente, nuestro tiempo de protombina está alargado, nuestra actividad de protombina está descendida y nuestro INR, que es lo que utilizamos para ver si está en rango, está en 2. Es decir, le tenemos bien anticoagulado y nuestra analítica será similar a esta, ¿vale?, cuando tengamos a un paciente con antivitamina K. Hay otras causas por las cuales podemos tener alargado el INR y ahí os las he enumerado, pero no voy a entrar en detalle. Pero este es realmente el nuevo modelo de coagulación. Este modelo surgió a finales de los 90, 2000, es decir, a la vuelta de la esquina. Es un modelo de coagulación en la cual es un modelo celular, porque efectivamente la plaqueta en la superficie del endotelio tiene un importante papel en el inicio, en la amplificación y en la propagación de esa coagulación. Y como veis aquí, al inicio pone ahí factor 7. Efectivamente, lo que habíamos visto en la anterior diapositiva de la antigua cascada de la coagulación, el factor 7, el de la vía extrínseca, parece ser que es el importante en el inicio de la coagulación. Y cuando tenemos una lesión del endotelio, es el factor tisular el que queda expuesto y se une al factor 7. Secundariamente se irán formando pequeñas trazas de trombina. Esa trombina dentro de la superficie plaquetar irá estimulando factores 8, 9, 11
y se irá propagando esa cascada de la coagulación hasta formar el coágulo estable de fibrina. Y aquí, en este nuevo esquema, ya os digo, el importante en el inicio es el factor 7 y la trombina tiene un papel fundamental como reguladora. La trombina o factor 2, recordar. Y ya doy paso a nuestra compañera, Estefanía Cabellos. Hola, buenos días. Yo trabajo en la consulta del Sintron, que pertenece al laboratorio de coagulación, y os voy a hablar de la dinámica de trabajo de la jornada, sobre todo los aspectos más prácticos que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Vamos a hablar un poco de los antivitamina K más usados en España, de las heparinas y sobre todo del programa del TAU-CAM a la hora de abrir ficha a un paciente, de imprimir su tratamiento anticoagulante, de cómo se dosifica y de... Los antivitamina K son fármacos anticoagulantes que previenen o disminuyen en la medida de lo posible la formación de coágulos. La vitamina K es una lipoproteína que la obtenemos de forma natural por la dieta, en los vegetales de hoja verde, sobre todo, de las plantas, los sintetizan las plantas, y esa es la K1. Y también la obtenemos por la síntesis de las bacterias intestinales. La vitamina K actúa como cofactor de una enzima que permite la carboxilación de la aminoglutamasa. Y lo que hace permite la activación de los factores de coagulación. Los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, por eso muchas veces en enfermedades hepáticas graves podemos ver una alteración en la analítica de la coagulación y puede llevar a sangrados importantes. Los antivitamina K se denominan así porque evitan esa activación de los factores de la coagulación. Las indicaciones principales de los antivitamina K son la fibrilación auricular, la enfermedad tromboembólica venosa y las prótesis valvulares mecánicas. También tenemos el infarto agudo de miocardio. En nuestra población, el 1 o 2% de la población se encuentra anticoagulado habitualmente por Sintron. En la enfermedad tromboembólica venosa, los anticoagulantes previenen la formación de trombosis recurrente, trombosis venosa profunda de miembros inferiores y tromboembolismo pulmonar. Habitualmente, en nuestra práctica diaria se empieza con una heparina de bajo peso molecular y después se asocia a Sintron. Una vez que hacemos 2 controles de INR en los que está dentro del rango entre 2 y 3, en este caso se suspende la heparina de bajo peso molecular y se mantiene el antivitamina K. Y en las prótesis valvulares mecánicas, el INR hay que aumentarlo entre 2,5 y 3,5 y las más antiguas se puede aumentar hasta 4. Tiene que ser un INR más elevado que la arritmia emboligénica. Los principales antivitamina K derivan de los cumarínicos y de la inadandiona. Los que más utilizamos son el acenocumarol y la warfarina, que son el Sintron y el aldocumar, y luego tenemos la femprocumora, que el marcumar se utiliza en países anglosajones y el falitrom se utiliza sobre todo en Alemania. Y de la inadandiona tenemos el Previscan de 20 miligramos, que se utiliza sobre todo en Francia. El Sintron, que es el acenocumarol, se utiliza en países de Centro Europa y sobre todo en España. Es un tratamiento que se administra vía oral, cuya presentación es de 4 miligramos y de 1 miligramo. El efecto del Sintron en el INR no se empieza a notar hasta las 36 horas de haber iniciado el tratamiento, porque todavía tenemos en el torrente sanguíneo factores de coagulación. Y en un paciente que tenemos con un INR en rango, siempre dentro de rango, una vez que se suspende el tratamiento anticoagulante, al tercer día se normalizan las cifras de INR, pero siempre que esté en rango.
Las contraindicaciones absolutas para tomar el Sintrón son la hipersensibilidad, una hemorragia activa, la diátesis hemorrágica, una hipertensión grave no controlada y la gestación, sobre todo en el primer y tercer trimestre, ya que puede producir embriopatías, malformaciones óseas o del tubo neural y fetopatías por hemorragias placentarias y fetales. El Sintrón. De forma estándar iniciamos el tratamiento con Sintrón en un paciente con una dosis de 4 miligramos. En los sucesivos controles, cuando vemos que vamos ajustando la dosis del Sintrón de un paciente, podemos ver que necesita más o menos dosis. Cuando un paciente está tomando diariamente un cuarto de Sintrón, que equivale a 1 miligramo, podemos pasar al Sintrón de 1 miligramo para evitar fracciones, particiones que habitualmente no suelen ser iguales, se pierde un poco de dosis. Y es importante siempre comunicar al paciente los cambios cuando pasamos de 4 miligramos a 1 miligramo, tanto en planta como en atención primaria. Siempre lo especificamos en observaciones en la parte de abajo si ha habido alguna modificación, si se ha pasado a Sintrón de 1 miligramo o al revés, se ha pasado a Sintrón de 4 miligramos, porque puede ser que con el 1 miligramo estemos tomando 2 pastillas diarias, pues podemos pasar al Sintrón de 4 miligramos. Muchas veces ha pasado que no se le comenta al paciente o no se le envíen las prescripciones y el paciente ve en el calendario de dosificación una pastilla entera. O sea, él estaba tomando Sintrón de 4 miligramos y estaba tomando un cuarto. Se pasa a Sintrón de 1 miligramo, que equivale a una pastilla entera. El paciente ve una pastilla entera en el calendario y en vez de tomarse 1, se toma 4. Con los sucesivos riesgos que conlleva la sobredosificación del Sintrón. El Aldocumar se utiliza más en Estados Unidos. Su presentación es de 1, 3, 5 y 10 miligramos. El efecto del Aldocumar empieza más tarde que el del Sintrón, como al cuarto, quinto día. Y tras su retirada se normalizan los niveles de INR igual más tarde, al cuarto, 5 día, siempre que un paciente esté en rango. Un Aldocumar de 1 miligramo no equivale a Sintrón de 1 miligramo. Cuando un paciente con una dosis muy pequeña de Sintrón de un cuarto, que no podemos fraccionar esa dosis más, y hay días que no tiene que tomar anticoagulación porque se pasaría, podemos pasar al Aldocumar de 1 miligramo. Que equivaldría a que se necesitarían, para equivaler el Sintrón de 1 miligramo, se necesitarían 2 miligramos y medio de Aldocumar. Las interacciones, el Sintrón tiene muchas, los antivitamina K en general tienen muchas interacciones farmacológicas. El fármaco más seguro es el paracetamol. Los antiinflamatorios pueden potenciar mucho el efecto del anticoagulante, la rifampicina y la amiodarona, por ejemplo, lo puede potenciar y además su efecto se alarga mucho durante el tiempo, eso hay que tenerlo en cuenta. El efecto contrario de la antivitamina K son los fármacos que ayudan a coagular la sangre, como son la vitamina K, el Conaquion, el Octaples y el Anchafibrin. El Conaquion lo podemos encontrar en ampollas de 2 miligramos, que es el pediátrico, y de 10 miligramos. Se utiliza vía oral y vía intravenosa. No se suele utilizar subcutáneo ni intramuscular. El inicio del efecto del Conaquion se empieza a notar a las 6-8 horas de haberlo administrado. Y su uso extrahospitalario en atención primaria, cuando nos encontramos a un paciente con sobredosificación de Sintrón sin sangrado activo, la dosis habitual de administración es de 1 a 2 miligramos vía oral. Se suspende el Sintrón ese día y al día siguiente se hace un nuevo control para ver si ha bajado. Eso en la práctica habitual. El Octaples es un complejo protombínico de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10 y su presentación es en viales de 500 unidades, 20 mililitros. Se utiliza para el tratamiento y profilaxis perioperatoria de urgencia. Cuando tenemos que intervenir a un paciente de urgencia, hay que bajar el INR rápidamente, se administra el Octaples. Se administra en infusión lenta, de 3 a 5 mililitros minuto. Y su dosis se calcula con el INR previo al tratamiento que tenga el paciente y el peso y el INR que queremos conseguir.
Y el anchafibrin lo encontramos en ampollas de 500 miligramos y su uso más extendido es en procedimientos dentales. Cuando hay una extracción o un curetaje, se realizan enjuagues bucales con anchafibrin o colocando una gasa empapada en la solución. De heparinas tenemos las heparinas no fraccionadas, intravenosas y las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas no fraccionadas se empiezan a utilizar a partir de los años 30 y se utilizan en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Es una heparina que deriva del tejido porcino o bovino. Y lo que hace, como ha explicado Sonia, es alargar el TTPA, ¿vale? Su vida media es corta, por lo que su inicio de acción es muy rápido. A los 20 minutos se pueden empezar a notar cambios en la coagulación. Y tras su retirada también se normalizan los niveles muy rápidamente. Y la heparina de bajo peso molecular se empieza a utilizar a partir de los años 80 y deriva de la heparina no fraccionada. No alargan el TTPA, por lo que no requiere controles frecuentes, a no ser que el paciente presente una obesidad mórbida, un peso muy bajo, esté en gestación o tenga una insuficiencia renal avanzada. Su vida media está entre 3 y 5 horas, por lo que permite una administración de 1 o 2 veces al día. Las principales indicaciones de la heparina pues son la cirugía ortopédica, el tromboembolismo pulmonar, la TVP y profilaxis en postcirugía general. ¿Cuáles son las dosis que podemos administrar? Cuando se administra una dosis profiláctica, la administración es cada 24 horas, pudiendo suspender la heparina 24 horas antes del procedimiento. Y cuando es terapéutica, sería cada 12 horas en el caso del Clexane y cada 24 en el caso de Libor, siempre administrando la última dosis por lo menos 24 horas antes del procedimiento. Los tratamientos puente con heparina se utilizan en pacientes anticoagulados porque el paciente puede tener un procedimiento, una endoscopia y evita el riesgo de sangrado. Y ponemos heparina para evitar la trombosis. Prevalece siempre el riesgo trombótico. A dosis profilácticas podemos, en nuestra práctica habitual, administramos Ibor 3500 o Clexane de 40 y la última dosis se puede administrar 12 horas antes y se puede reiniciar de 6 a 8 horas después si no hay sangrado, no hay incidencias ni contraindicación. Y la terapéutica se pone ajustada al peso. Se suspende 24 horas antes por lo menos y se puede reiniciar 24 o 48 horas después, pero eso en función de la prescripción facultativa. Por ejemplo, tenemos un varón de 60 años, de 80 kilogramos, que está ingresado. Está en tratamiento anticoagulante por una FA de bajo riesgo, una fibrilación. El INR en rango terapéutico que tiene que tener este paciente habitualmente tiene que ser entre 2 y 3 y se va a realizar una colonoscopia dentro de 5 días. El paciente tiene que tomar la última dosis de Sintrom 4 días antes del procedimiento y la primera dosis de Sintrom se iniciaría el tercer día. Antes del procedimiento se puede administrar Ibor 3500 o Clexane de 40. El día anterior se puede hacer un control de INR para asegurarnos de que el paciente está dentro del rango y podemos poner la última dosis de heparina a las 9 de la noche. Y el día 0 se realiza la colonoscopia. ¿Vale? Tenemos el sábado ya no toma Sintrom, se administra heparina y el día 22 tendría colonoscopia. En un paciente con Aldocumar, como hemos dicho antes, el inicio de acción del Aldocumar se empieza a notar más tarde, pero tras su retirada se normaliza el INR también más tarde. Hay que asegurarnos de suspenderlo por lo menos un día antes para que el INR esté dentro de este bajo y no corramos riesgos. Entonces se suspende un día antes que el Sintrom y se empieza con la heparina un día antes que el Sintrom. Otro ejemplo es cuando un paciente tiene una FA, el mismo paciente, pero con una FA de alto riesgo. No ponemos heparina profiláctica, tenemos que poner heparina terapéutica. Es un paciente que pesa 80 kilos, ponemos un Clexane de 80 y lo administramos cada 12 horas o un Ibor de 7500. La última dosis de heparina tiene que ser a las 9 de la mañana, si la colonoscopia se va a realizar a las 9 de la mañana del día siguiente. Técnica de inyección subcutánea de heparinas.
Tenemos una jeringa precargada con aire. Ese aire no se purga, ese aire es lo último que administramos en la heparina porque hace de sello para evitar que la solución salga. Para desinfectar la zona utilizamos un algodón o una gasa e intentamos no utilizar alcohol, y si utilizamos alcohol, que la zona esté bien seca. Habitualmente utilizamos clorexidina. La zona de punción son las zonas señaladas en los brazos, abdomen y muslo, pero es una subcutánea profunda. Entonces, la zona donde mejor se deposita y donde menos hematomas pueden salir es en el abdomen, si está bien aplicada. Es el área inferior al abdomen y los laterales, como unos 5 centímetros, y es mejor administrarla en los laterales, cogiendo con el dedo índice y pulgar un pliegue de piel e inyectando la heparina perpendicular. Se inyecta despacito todo el líquido y administrando la burbuja lo último. Soltamos el pellizco y con algodón o con la gasa limpias, secos, sin contener ningún tipo de alcohol ni nada, sellamos y no frotamos. Intentamos evitar la estimulación de la zona para evitar hematomas. Los volúmenes de heparinas no son los mismos. Es decir, yo tengo un Ibor de 3.500 que contiene 0,2 mililitros y yo tengo un Clexane de 40 unidades que contiene 0,4 mililitros. A la hora de administrar esto profilácticamente, la dosis no es mucha y el paciente puede no molestarle. Pero un paciente sensible al que le molesta una inyección subcutánea, a la hora de ponerla de forma terapéutica, el Ibor de 7.500 sigue siendo un 0,2. Pero si tenemos que poner un Clexane de 80, estamos administrando 0,8 cada 12 horas. Entonces, a la hora de pautar una heparina, eso hay que tenerlo en cuenta si el paciente es sensible o le molesta la inyección subcutánea. ¿Qué medimos con el INR? Como ha explicado Sonia, medimos el tiempo de trombina. Medimos el tiempo del paciente con una media de TP controles, que son normales. Y se eleva a un índice de sensibilidad internacional que es algo estandarizado porque todos los laboratorios no utilizan los mismos reactivos y hay que estandarizar resultados. ¿Qué INRs podemos tener? Podemos tener entre 2 y 3 una profilaxis de una enfermedad tromboembólica en un paciente en cirugía ortopédica, una TVP o un tromboembolismo pulmonar, arritmias, valvulopatías, miocardiopatías isquémicas, prótesis biológicas. Un INR entre 2,5 y 5 está asociado sobre todo frecuentemente con las prótesis mecánicas. Un paciente intervenido de una sustitución, un recambio de válvula mecánica. El INR tiene que ser elevado. Y prótesis más antiguas incluso pueden llegar hasta un INR de 4,5. ¿Qué material necesitamos? Necesitamos un Coagucheck, una tira de protrombina y la lanceta. Los Coagucheck que hay en el hospital son 2 modelos y fueron suministrados por Roche y repartidos por las distintas plantas. Para la técnica de punción lo que hay que hacer es estimular la zona de los dedos, sobre todo del corazón y del índice, y elegir la zona de punción, que no tiene que ser ni la yema ni el lateral, ¿vale? Tiene que ser entre las dos partes, como señala el dibujo. Y hay que evitar zonas de cicatrices o alguna callosidad, porque no va a atravesar la lanceta y no va a salir la gota de sangre adecuada para el control. Se limpia la zona, igual que con la heparina, intentamos evitar los alcoholes y hay que intentar evitar las cremas para que no interfieran con el resultado del INR. Estos son los 2 Coagucheck que disponemos. En el de la izquierda, primero se da el botón de encendido y parpadea la imagen de la tira. Cuando parpadea es cuando se introduce la tira reactiva y aparece el código que viene en los chips y en las tiras de protomina. Y se da a memorizar.
Entonces, cuando aparece el tiempo y se queda fija la tira, es cuando se puede depositar la gota de sangre. Y el de la derecha se enciende en el botón de inicio y en la parte de arriba hay pone test del paciente y entonces es cuando te pide introducir la tira y ya te sale el tiempo que tienes para depositar la gota. ¿Qué hay que evitar a la hora de depositar la gota? Pues hay que comprobar siempre el código que corresponda al chip que está introducido en el Coagucheck con la tira de protomina. Hay que desechar siempre la primera gota con una gasa estéril, un algodón, y no hay que exprimir exageradamente el dedo para evitar interferencias con la coagulación. No hay que mover el sistema durante el análisis, hay que dejarlo fijo, hay que evitar vibraciones y la piel tiene que estar desprovista de cremas, de la solución con la que hayamos desinfectado. Y si no hay una muestra suficiente, muchas veces dejamos la gota en la tira del Coagucheck y nos da fallo. Hay que pinchar otra vez para evitar interferencias. Puede salir un INR más bajo porque ya empiezan los factores de coagulación. Las plaquetas pueden empezar a hacer efecto y disminuye el INR no siendo correcto. Hay que realizar controles frecuentes para vigilar y ajustar la dosis. La ventana terapéutica se estrecha entre la dosis eficaz y la dosis que no puede ser peligrosa. La variabilidad de la respuesta individual. Cada persona necesita un tratamiento personalizado, individualizado, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera ni no todo el mundo necesita la misma dosis. No se puede estandarizar una dosis de Sintrón. Puede tener múltiples interacciones con la dieta, fármacos y también depende del tubo digestivo. Una diarrea de 2 días, una gastroenteritis puede afectar a la absorción del fármaco. La frecuencia de las determinaciones al principio, al inicio del tratamiento anticoagulante, es cada 3-4 días, porque, como he dicho antes, un paciente no responde igual al tratamiento y a lo mejor hay que subir la dosis o hay que bajarla porque le ha hecho demasiado efecto en 3 días. Entonces, si seguimos tomando a lo largo de la semana esa misma dosis, le va a subir demasiado. Y el mantenimiento, pues cuando tenemos la dosis semanal que nos hace efecto para tener en una FA un INR de entre 2 y 3, pues se van espaciando los controles, 2 semanas, 3 semanas, incluso hasta 5 y 6 semanas. Las ventajas de los controles frecuentes aumentan la tranquilidad del médico y del paciente. El espaciar mucho un control cuando no está ajustado, el paciente está intranquilo y ayuda a ajustar más las dosis necesarias evitando riesgos. Ayuda a que los ajustes sean más rápidos y puede detectar cualquier desviación. Es un medicamento sensible al que le afectan y modifican muchos aspectos. Entonces, cualquier desviación se detecta con controles frecuentes, sobre todo al principio. Este es el calendario de un paciente con un inicio de Sintrón. Al tercer día se controla. Ha empezado con 1/4 y mantiene la heparina. Como he explicado antes con las heparinas, sobre todo en las trombosis venosas, que se empieza con ellas, se asocia después la antivitamina K y cuando el INR está en rango, un par de terminaciones consecutivas se retira la heparina. Y este es el calendario de un paciente con su dosis regular y con controles adecuados. ¿Qué hacer en la toma de los anticoagulantes orales? Hay que tomarlos siempre a la misma hora. Eso ayuda al paciente a recordarlo, que son las 8 de la tarde y me toca tomarme el Sintrón. Siempre es por la tarde porque habitualmente los controles se realizan por la mañana o a primera hora de la tarde. Y hay que ajustar la dosis en función del control del día. Si me tomo la dosis del día, no voy a ajustarlo adecuadamente, no va a ser válido. Si se me olvida y pasan menos de 4 horas, se puede tomar el medicamento. Siempre en el siguiente control se avisará pues, de que ese día me lo tomé más tarde o que ese día se me olvidó o ese día no sé si me lo tomé o no me lo tomé. Si el paciente se acuerda al día siguiente, es preferible no tomar la dosis ni doblarla y se toma la dosis del día siguiente y nos lo comunica.
Es práctico, muchos pacientes lo hacen, anotarlo en el calendario una vez que se lo han administrado, porque si lo anotan antes de, son las 8 de la tarde y le toca tomarse el Sintrón, lo tacha antes de tomárselo porque se le ocurre que tiene que hacer no sé qué, pues puede entrar dudas. Puede tomarse una dosis doble o es preferible no tomarlo. El control a los 2-3 días de iniciar el tratamiento, por lo que os he explicado. Y en cuanto a la dieta, que os he explicado que la vitamina K, la K1 la obtenemos de la dieta, la síntesis de las plantas, se encuentra sobre todo en los vegetales de hoja verde, en las espinacas, en el brócoli, en la lechuga de hoja roja. Siempre hay que llevar una dieta equilibrada, hay que evitar la bollería industrial y hay que tener cuidado con los productos naturales y de fitoterapia, porque muchos contienen vitamina E, vitamina K, la hierba de San Juan o el té verde incluso, que pueden modificar el INR y no lo sabemos. Por eso no se prohíben, pero sí que es recomendable que a los 2-3 días de haber iniciado cualquier tratamiento se realice un control para ver si modifica o no el Sintrón que yo estoy tomando. No todo el mundo responde de la misma forma. Y tampoco hay que realizar cambios bruscos. No se prohíbe los vegetales de hoja verde, no se prohíben los productos naturales, pero hay que evitar cambios bruscos. No me puedo hinchar una semana a verdura de hoja verde y la semana siguiente no probarla, porque voy a tener esa semana una cantidad de vitamina K y una dosis de Sintrón. Si a la semana siguiente no tomo esa cantidad de vitamina K, el efecto del Sintrón va a ser mayor. El tabaco también interfiere, es rico en vitamina K, por lo que puede bajar nuestro INR. El alcohol potencia el efecto de los anticoagulantes. No se prohíbe, se puede tomar una copa de vino en las comidas, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, que un exceso puede elevar las cifras de INR. Cuando viajemos hay que tener controles frecuentes, un control reciente y saber si al sitio donde vamos me puedo realizar un control en el caso de que tenga una pistasis o tenga una hemorragia o me suceda cualquier cosa, saber que me puedo controlar de forma ambulatoria. Si tenemos un procedimiento quirúrgico, una extracción dental, un curetaje, una endoscopia, hay que avisar, hay que hacerse el control 6-8 días antes, con tiempo, para poder suspender el Sintrón o el Aldocumar que estemos tomando y poner la heparina adecuada. ¿Cuáles son las situaciones habituales que nos podemos encontrar en nuestra práctica? Me viene un paciente, se hace el INR y tiene un INR inferior a 1,5, está infradosificado, el Sintrón no le está haciendo el efecto que queremos. Pues se valora administrar heparina de bajo peso molecular. Si el paciente está en rango, se mantienen las dosis. Y se pueden espaciar controles, como el calendario que hemos visto, de 5 semanas. Y si el INR es mayor de 5 y si hay sangrado, pues se deriva a urgencias. Y si es de forma ambulatoria, no hay sangrado, se puede suspender dosis y ya se valoran si se administra vitamina K. Esto es un paciente con un INR de 6,1 que, como coincide con fin de semana, los fines de semana en atención primaria no hay controles. Entonces, una opción, pues se suspende 2 días, se pauta el domingo, esto es un ejemplo, y el lunes se pone el control. En el caso de que en vez del viernes hubiera sido el jueves, pues se realizaría el control el viernes. ¿Qué hacemos aquí en el hospital para pautar a un paciente con anticoagulantes orales para que lo lleve el servicio de hematología? Es imprescindible que haya un parte interconsulta o un informe de un especialista, en el caso de que venga a la consulta externa, especificando que quiere iniciar Sintrón o quiere reiniciarlo o quiere sustituir la heparina por Sintrón. Se hace una anamnesis de los antecedentes personales del paciente, de los fármacos que esté tomando en ese momento y tiene que tener una analítica inferior a un mes. En el caso de que no la tuviese, se extrae en el momento de
de la consulta. Por eso se les dice a los pacientes que tienen que venir entre las 8 y las 10 horas para que dé tiempo a analizar la muestra y tener los datos de coagulación, de perfil renal y de hemograma. Después se registra en el TAU-CAM. El TAU-CAM es el programa del Sintron en el que se abre una ficha al paciente y se le asigna un número TAU. La ficha del Sintron se abre con el CIP, ¿vale? Y se rellenan los datos especificando sobre todo el peso, a la hora de poner heparina es muy importante, el diagnóstico y los datos personales del paciente. Se le enseña un vídeo explicativo donde ponemos cómo se toma el Sintron, las pautas, la hora, y se le entrega el calendario individual y se le explica qué tiene que tomar día a día, si se tiene que poner la heparina, cómo se la tiene que poner. Ese es el parte interconsulta. Se rellena el motivo de la anticoagulación, si el paciente ha sufrido una FA o si tiene una FA antigua, un tromboembolismo, y el motivo por el que el paciente ha ingresado, explicando un poco la situación. Si toma tratamiento antiagregante, si toma anticoagulante oral, si está con heparina. El peso es muy importante. Aunque ponga entre 60 y 80, es preferible anotar exactamente el peso que tiene el paciente. Esta es la ficha del TAU. Tenemos el CIP, que es con el que se abre desde Mambrino, el código TAU, y en el centro responsable no vale con poner consultorios, hay que poner centro de salud. Ponemos la fecha de inicio, el peso del paciente muy importante, y en el diagnóstico se abre un desplegable donde podemos encontrar las distintas patologías y pinchando en cada una la patología específica por la que se anticoagula. Luego podemos poner factores de riesgo como una insuficiencia renal, una diabetes o una hipertensión. Muchos de los problemas que tenemos con la hora del CIP es que un paciente desplazado no corresponde muchas veces el CIP que tenemos en Turriano, que tenemos en Mambrino, que tenemos en el TAU, o incluso tiene 3 o 4 fichas, porque el paciente desplazado no tiene CIP, va a su centro de salud, es un paciente que está tomando anticoagulantes y le abren una ficha con un CIP que se da por defecto en Turriano. ¿Qué pasa? El paciente ingresa y el paciente en ese TAO ha llevado registros, pero nosotros no lo podemos ver porque el TAO de Mambrino no corresponde con el TAO de Turriano. Entonces, eso es uno de los aspectos más importantes cuando se va de alta, intentar que el paciente unifique el CIP para que nosotros podamos unificar la ficha, dejar las 2 fichas que tenga abiertas, dejarla en una para que puedan aparecer todos los datos del paciente para sucesivos controles y evitarle riesgos. Cuando tenemos la ficha abierta, tenemos varios controles para tener una nueva visita. Nos vamos a la parte inferior de la ficha. En el cuarto símbolo es una nueva visita. Se introduce el INR y se da la aspa verde para enviarlo. Desde atención primaria, una vez que se da al aspa verde, en la imagen principal del TAO, donde vienen las tareas pendientes, se puede enviar a hematología en el caso de que un paciente se encuentre fuera de rango o tenga una intervención y haya que suspenderlo. El paciente no se puede desplazar al medio hospitalario por su situación basal y nos lo envían a hematología para que el hematólogo lo pueda dosificar. Esta es la hoja que le entregamos a los pacientes. En la parte de la izquierda vienen las recomendaciones de cómo tomarlo, de precauciones, de qué hacer si hay fiebre o si tiene signos de sangrado. Y la parte de la derecha son unas recomendaciones dietéticas. La parte de arriba son los vegetales de hoja verde, los alimentos de origen animal no contienen mucha vitamina K, a excepción del hígado, y los productos de fitoterapia o naturales. ¿Cómo vemos en Mambrino el TAO? Pues en la parte de arriba de la página principal de Mambrino, en ese símbolo, se abre el PDF donde nos pone la pauta del paciente.
un paciente que está ingresado, que está tomando anticoagulantes orales, hay que intentar revisarlo todos los días, porque muchas veces recibimos partes interconsulta, aunque el paciente no tenga control ese día, para ajustar el sintrón. Como en el calendario no corresponde ese día control, no lo miramos. Y el paciente sigue tomando la dosis del calendario anterior y a lo mejor se ha modificado la dosis, se ha bajado, se ha subido. Entonces, es importante que en un paciente que esté ingresado se revise todos los días. Y eso es todo. Ahora va a hablar Sonia de los nuevos anticoagulantes orales. Bueno, os voy a dar una pincelada a lo que son los nuevos anticoagulantes orales que ¿dónde lo tenéis metido? Ah, que lo tenéis aquí. ¿Dónde es? ¿Aquí? La pantalla grande. La pantalla grande. Sí, aquí, ¿no? Vale, os voy a hablar un poquito de los nuevos anticoagulantes orales, que ya los debemos de llamar anticoagulantes orales de acción directa. Si miramos un poquito con perspectiva el uso de anticoagulantes, como vemos la heparina no fraccionada o heparina intravenosa, de lo que os ha hablado antes Estefanía, es uno de los anticoagulantes más antiguos que venimos usando en la práctica clínica. Aproximadamente en los años 50 aparecieron los primeros anticoagulantes orales, en concreto la warfarina en Estados Unidos o el acenocumarol aquí más en Europa. Y realmente es a la vuelta de la esquina, en los años 80, cuando empezaron a utilizarse las heparinas de bajo peso molecular, que supuso un gran cambio en la práctica clínica diaria, de pasar de intravenosas a heparinas de bajo peso molecular con la facilidad que ello conllevaba. Pero la verdad es que en cuanto a anticoagulación oral llevábamos más de 50 años con los mismos fármacos, los antivitamina K en sus diferentes versiones, y no ha sido hasta hace unos 5 años cuando se han introducido en el mercado y han sido aprobados para diferentes indicaciones que ahora vamos a ver, los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de acción directa. Como habíamos visto, los antivitamina K, como el Sintrom, actúan sobre diferentes factores de la coagulación, el 2, 7, 9 y 10, como ha dicho Estefanía, y nosotros lo medimos mediante el INR, es decir, que tienen diferentes diana, diferentes factores donde bloquean, por decirlo así, la funcionalidad de estos factores. Con estos nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de acción directa se llaman así porque ya van frente a la acción de un factor en concreto. Mirad, si vemos la cascada de la coagulación y donde actúan los diferentes factores, vemos que en la pantalla el rivaroxaban y el apixaban actúan únicamente sobre el factor 10 activado. Estos dos nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de acción directa efectivamente ya solo actúan sobre el factor 10 de la coagulación. Y otro de los nuevos anticoagulantes orales, el dabigatran, solo actúa frente al factor 2 activado, la protombina. ¿De acuerdo? Con lo cual ya no tenemos, a diferencia de los antivitamina K, una ampliación sobre diferentes factores de coagulación. Estas son las indicaciones actuales que tenemos aprobadas para los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de acción directa. Como veis, todos ellos están aprobados para profilaxis de tromboembolismo, tanto venoso profundo como tromboembolismo pulmonar, y en la profilaxis del ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Como veis, tanto el apixaban como el dabigatran se dan 2 veces al día, es decir, cada 12 horas. Son comprimidos que nosotros damos cada 12 horas. Y el único que damos una vez al día es el Xarelto o rivaroxaban, que es el genérico, por decirlo así.
Es importante que la acción de estos anticoagulantes orales es muy rápida. El inicio de acción, como veis, cuando yo doy uno de estos fármacos es muy rápido. No tiene nada que ver con los antivitamina K, que teníamos que hacer el control a los 2 o a 3 días para que se empezara a mover nuestro INR. Aquí no. Aquí el inicio de acción es muy rápido. Es decir, que cuando el paciente se ha tomado el fármaco hace 2 o 3 horas, estamos en el momento máximo o el pico de acción de ese fármaco. Y si veis, la vida media en el último renglón de todos estos fármacos es bastante más corta que para el Sintrom. Es decir, que también una vez que lo retiro, su efecto desaparece más rápidamente que con el Sintrom. ¿De acuerdo? También vemos que la excreción renal de estos pacientes, la eliminación de estos anticoagulantes orales de acción directa es diferente. Por ejemplo, para el dabigatran, gran parte del fármaco tiene excreción renal. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante porque hasta ahora los pacientes con Sintrom no nos había interesado tanto cómo estaba la función renal. Pero para nosotros poder iniciar un tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa es importante que hagamos un análisis de la función renal, porque su eliminación y su metabolismo en parte interfiere el tener una mala función renal. ¿De acuerdo? Y a nivel de analítica, ¿cómo podremos ver el efecto de estos anticoagulantes? Pues a nivel de analítica no nos interfiere igual que el Sintrom. Con el Sintrom lo tenemos desde hace más de 50 años, sabemos que perfectamente nos altera nuestro tipo de protombina y que tenemos una prueba que es el INR, que es estandarizada y sabemos perfectamente cuando estamos en rango, por arriba o por abajo. Con estos nuevos anticoagulantes orales esto no es así y nuestras pruebas de coagulación básica en algunas ocasiones no lo detectamos. Con lo cual será importante saber qué fármaco toma y a qué hora lo toma, pero incluso aunque tengamos esos datos no podremos saber si efectivamente el paciente todavía estamos a dosis terapéuticas o está por debajo, porque no tenemos todavía una prueba en el hospital que nos dé esa información en nuestra coagulación básica. Si, por ejemplo, el paciente estuviera tomando el Iquis, podría tener, o lo que es el apixaban, podría tener una coagulación normal. Si solo hacemos la coagulación básica, no lo notaríamos porque nuestros reactivos no están estandarizados para estos fármacos. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, el paciente viniera tomando Xarelto, también nos podemos encontrar, dependiendo del momento en que saquemos la analítica, con una coagulación estrictamente normal. No la detectaríamos por la prueba de coagulación básica. En el caso del dabigatran, que es el factor anti-2, es el único que es el anti-2 que tenemos ahora directo en el mercado, pues efectivamente la analítica que tenemos habitualmente en el laboratorio sí nos la altera. Nos podríamos encontrar con que tendríamos un TTPA alargado y un INR también discretamente alargado. Hoy día sí que hay en laboratorios especializados reactivos para cada uno de estos fármacos y saber si efectivamente estamos o no en rango. En principio, todos estos fármacos han salido sin necesidad de monitorizar porque son fármacos con pocas interacciones y bastante estables y con menos variabilidad interindividual. Y que sí que debéis de tener en cuenta que aquí lo que nos interesa mucho es qué función renal tiene el paciente. Porque con aclaramientos de creatinina por debajo de 20 no los podemos poner y por debajo de 40 o 50 en algunos casos tenemos que ajustar dosis. Es decir, que es interesante cuando empezamos un tratamiento con un anticoagulante oral de acción directa, aparte de obviamente tener unas buenas plaquetas y una coagulación normal, saber qué fármacos toma, aunque interaccionan con pocos fármacos, y, por supuesto, qué función renal tenemos y qué aclaramiento de creatinina. Y así, a grandes rasgos, es lo que os queríamos contar. Muchas gracias. Muchas gracias a Estefanía por sus datos y por haberse animado. Y si tenéis alguna duda, pues estamos aquí para intentar ayudaros.